Entonces, hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda, pues hoy después de lo que sucedió, después de que ha sido declarado culpable esta persona, pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna, y que es extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que Felipe Calderón no se haya enterado de nada. ¡Ah, caramba! ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Un servidor, Francisco Nal, reportándoles el día de hoy, lunes, inicio de semana, 13 de marzo del año 2023. Vamos con información, pregoneros, porque el día de hoy, por increíble que parezca, reapareció Felipe Calderón, expresidente de México, a decir que él tiene sus dudas en cuanto al veredicto de la culpabilidad de Genaro García Luna en los Estados Unidos, y también que fue el presidente que más combatió al crimen organizado. Nunca tuvo relación, nunca solapó, nunca tuvo ningún pacto con el crimen, dice Felipe Calderón Hinojosa desde España. Vean nada más, mis estimados pregoneros, y por eso Arturo Saldívar, ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alzó la voz y dejó en claro todo lo que hacía Felipe Calderón, que ahora se hace el que no sabe nada, el que nunca se enteró de nada. El gobierno de Calderón era un gobierno delincuencial. ¿Cómo puede trabajar el Poder Judicial con un gobierno así? Fue el crimen institucionalizado, así Arturo Saldívar, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo puso en su lugar, denuncia todo esto. Poco se dice de lo que implicaba un presidente como Felipe Calderón, que amenazaba. Así narra de qué manera fue amenazado por dos momentos difíciles, complicados que tuvo con la administración de Felipe Calderón. El primero por el caso de la guardería ABC y el segundo por el montaje de Flores Cassés. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros. Yo tuve dos momentos, digamos, complicados con el presidente Calderón. El primero fue cuando se dio el asunto de la guardería ABC, que yo presenté un proyecto responsabilizando a altos funcionarios de su gobierno, del gobierno del estado y del municipio donde había ocurrido esto. Obviamente hubo una operación de estado en la Corte para que este asunto no pasara. Solo votamos a favor de mi proyecto, Juan Silva Mesa, Olga Sánchez Cordero y yo. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, y una operación mediática muy, muy fuerte. En esa reunión, en esa sesión de la Corte, hubo algunos ministros que leyeron como su dictamen los documentos, los memorandan que nos habían ido a llevar las autoridades. ¿De veras? Sí. Y obviamente que si ustedes ven esas sesiones, se dan cuenta cómo la Corte en ese momento operó para generar una impunidad en ese asunto. O sea, de la Secretaría de Gobernación les llevaron. No, estaba todo el gabinete. Todo el gabinete estaba en la Corte, el secretario de Comunicaciones, que antes había sido director del IMSS, el consejero jurídico, todo el gabinete. La Corte todo. Estuvo ahí prácticamente tomada por el gabinete y por todo. Y después viene el caso de Florence Cassés, este montaje que hoy es evidente, en el cual a mí me tocó ser ponente. Y ahí sí fueron subiendo de nivel las amenazas. Todos los días se hablaba en mi oficina, se amenazaba de manera muy concreta. Y en algún momento, un domingo, yendo yo con mi familia, pues de repente se nos cierran 3 camionetas de la Policía Federal. A un magistrado de la Suprema Corte. A un ministro de funciones de la Suprema Corte le hicieron. Se baja con armas largas, yo venía con mi familia, y se nos quedan apuntando como 10 minutos.
No conformes con ¿Sin eso. decir nada? Sin decir nada. Eso te iba a preguntar. No, o sea, era el mensaje, intimidar. Y después No, sí diciendo. se metieron a mi casa. Estando yo con mi esposa, no nos dimos cuenta esa noche. Se robaron todo lo que tenía que ver con mi computadora, mis unidades USB, mi disco de respaldo. Supongo que buscando algo que obviamente no iban a encontrar. Pero allí estaba clarísimo. Te pudimos haber matado. Nos metimos a tu casa, nos robamos lo que quisimos. Esto a un ministro en funciones Es una barbaridad. nunca había sucedido y es el mayor atentado a la independencia judicial, a la separación de poderes. Totalmente. Y tan supo Calderón, que hoy dice que no sabe, que Es que ya no sabe nada. él ya no sabe Es un nada. Él ya problema no, de Alzheimer oportuno. Él ya no se enteró de nada. Entonces, o tiene un tema de ineptitud o un tema de complicidad, no hay de otra. El punto es que cuando esto sucede, yo le aviso al entonces presidente de la Corte, Juan Silva Mesa, y le digo, pasó esto, quiero que estés enterado. Al día siguiente me reuní con todos mis compañeros en la oficina de presidencia de la Corte y les dije, sucedió esto. No voy a denunciar, no voy a salir mediáticamente porque generaría una crisis institucional. Pero hago responsable a Felipe Calderón y a García Luna de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia. Uf. Y ustedes ya lo saben. Y luego se empezó a filtrar por ahí lo que había pasado. Pero ¿por qué Calderón sí sabía? Me llama, porque yo le pedí al presidente de la Corte que avisara al presidente de la República que había ocurrido. Me llama, me dice que se había enterado lo que había pasado. Si yo sospechaba de alguien, pues no puedo decirle que de él. Yo digo, bueno, y me dice, oiga, pues si quiere le puedo dar seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. No, presidente, yo no confío en su Secretaría de Seguridad Pública. Hola. Y me dice, bueno, si quiere le puedo mandar un escolta del Estado Mayor. Le dije, en el Ejército Mexicano sí confío, presidente. Se lo agradezco, se lo acepto. Tan supo que durante 3 meses yo tuve escolta del Estado Mayor Presidencial. El único que pudo haber ordenado, esto tiene que ser registrado, el único que pudo haber ordenado que a un ministro que no es presidente traiga seguridad al Estado Mayor es el presidente. Y eso tan fácil como pedirle información. Por eso desde que yo revelé esto ya no he hablado. Porque sabe, no solamente supo, lo supo en tiempo real. Platicó conmigo, seguramente también se le olvidó la llamada telefónica, pero esto fue algo real que sucedió. Fuerte. Entonces, hay mucha hipocresía ahora en hablar que se afecta la independencia judicial y que si yo fui esto o aquello en mi presidencia. No, yo guardé la dignidad, el decoro, la independencia del Poder Judicial. Ahí están todas las sentencias de la Corte, de las juezas, jueces, magistrados y magistradas que se defienden solas. No hubo ninguna sumisión, hubo una independencia absoluta del Poder Judicial Federal. Lo que sí no hubo fue amenazas, intimidaciones, violación de derechos humanos hacia jueces, juezas, ya no digamos ministros o ministras. Y eso sí sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. Y creo que si hubiera alguna duda, pues hoy después de lo que sucedió, después de que ha sido declarado culpable esta persona, pues creo que ya ninguno nos cabe duda del nivel de delincuente, de violador de derechos humanos que es Genaro García Luna, y que es extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que Felipe Calderón no se haya enterado de nada. ¡Ah, caramba! Ahí lo tienen, mis estimados proneros. Y vean también que reaparece Ricardo Monreal, el senador, y sale a defender a Felipe Calderón Hinojosa. No lo linchen, no le digan cosas, por favor déjenlo en paz. Esta es la opinión de Ricardo Monreal, el Judas, defendiendo a Felipe Calderón, a este narco. Vean nada más, mis estimados proneros. Esto es lo que dice: se solidariza y rechaza que Felipe Calderón sea un perseguido político de la 4T. Eso es lo que dice, que no se va a unir al linchamiento respecto a lo que pasa alrededor de Felipe Calderón. Escuchen nada más el cinismo de Ricardo Monreal. Bueno, que yo me atengo al veredicto del jurado en Estados Unidos que lo declaró culpable al señor García Luna, y no expreso comentario alguno
o descalificación alguna en contra de él. Todos tenemos derecho a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia. Yo espero que todo se aclare, pero no me sumo a ninguna campaña de linchamiento previo contra personas. ¿Es persecución política? Yo no creo, yo creo que es un asunto que surge de la investigación de García Luna, pero tampoco soy juez para condenar o para linchar a nadie, a ninguna persona. ¿Felipe Calderón es un perseguido político? No, yo no creo. Yo creo que esta averiguación, esta investigación, este juicio, era evidente que lo involucrara, dado que él era el presidente de México en esos momentos. Pero el que ya lo condenemos me parece inadecuado, inapropiado. No, yo no creo en eso. ¿Pero creo le parece que apropiado defender a alguien que ya tiene un veredicto y manifestar que se duda de ese pues, veredicto? es un asunto de él. Si él cree que eso es lo correcto, yo lo respeto. No me voy a meter a linchar, porque yo he sido víctima de ese tipo de linchamientos previos, que frente a la opinión pública pareces como culpable, aunque después te digan usted disculpe, pero por lo pronto ya te mancharon. No voy a acudir a eso y respeto lo que pase alrededor del señor Calderón. Seguramente el tiempo nos dará a cada uno la razón. Ahí está como el propio Ricardo Monreal, el Judas, el traidor, siempre termina haciendo de que todo se trate de él, porque por este tema que siempre menciona del linchamiento, ya me ha sucedido a mí me han linchado, a mí me han castigado mediáticamente, me han golpeado con todo, por eso yo no voy a confrontar, por eso yo no le voy a decir traidores a los del PRIAN, por eso yo defiendo a todos y busco que no haya polarización, yo quiero que haya un diálogo entre ambas partes y demás, y llama a la reconciliación, lo que tanto menciona siempre y en todo momento Ricardo Monreal. Así lo dice, por más que ya hasta hay un veredicto. Yo respeto, dice Ricardo Monreal, no voy a linchar a Felipe Calderón Hinojosa. Pues bueno, entre ratas, entre corruptazos te veas. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente inicio de semana. Recuerden que estamos en busca de información en esta cuarta transformación. Dejen su poderosísimo like si esta información es de su agrado.